Oscarito, ya estamos de vuelta acá en Una Mañana en Familia, cuando son las 9:27 de este día lunes, comenzando esta ya semana. Bueno, vamos a darle la bienvenida y lo anticipamos antes del corte comercial al doctor Fernando Pinochet. Él es de profesión traumatólogo con la subespecialidad de hombro. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, estoy muy feliz de estar con ustedes acá. Bueno, para hablar un poco acerca y desmitificar algunas cosas que uno de repente escucha por ahí en el andar de la vida, que nos dicen que los huesos no duelen. A ver, saquemos un poco en contexto este tema porque nos preocupa saber que en una región en la cual impera el frío, sí, podría ser un factor también que incida en los dolores tanto de las articulaciones, pero no sé si los huesos duelen o no. Sí, mira, Oscar, los huesos sí duelen, están cubiertos de una vaina que hace que todo esto duela bastante, están bien inervados. Y lo que la gente siempre dice que le duele habitualmente son las articulaciones, ¿sí? Que están mucho más inervadas que el resto del aparato locomotor. Y bueno, aparte de eso también es el hombro. Yo soy subespecialista en hombro. Es una región súper sensible. Fíjate que en la profundidad del hombro existe un conglomerado de tendones que se llama manguito rotador. Mucha gente le dice maldito rotador por el dolor que genera esta cuestión. Duele mucho cuando está lesionado. Y bueno, es una articulación bien grande y efectivamente la señora que está en la casa lo sabrá, muchas veces cuando duele, esta cuestión ni siquiera te deja dormir. Así que efectivamente el dolor en la articulación y los huesos se da en forma bastante frecuente y sobre todo cuando hace frío, ¿eh? O sea, no es un mito que duelan los huesos. No, para nada. Te puede doler todos los músculos, los huesos, las articulaciones y particularmente el hombro es muy doloroso. Mira. Sí. ¿Y tratamientos como para aquello? ¿Solamente tiene que ser como una operación o hay otros tratamientos? Acá nosotros tenemos... Por ejemplo, para el manguito rotador. Por ejemplo, para el manguito rotador. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, la Alcobra, claro, ¿no es cierto? Sí. Que de repente son son cremitas que te dicen, no, pónete esto acá que te va a solucionar un poco el problema. Mira, yo siempre le digo a los pacientes, todo lo que les alivie el dolor está súper bien. Perfecto. O sea, siempre y cuando no le haga más daño. Hay algunas terapias alternativas que pudieran ser medias nocivas. Pero efectivamente el dolor es por lo primero que te van a consultar y si es que ese tipo de crema la alivia, perfecto, ningún problema. Pero el tema es que el problema que nosotros tenemos como médicos subespecialistas es que después de los 40 años, el 10% de las personas tiene alguna lesión, particularmente este conglomerado de tendones llamado manguito rotador. Entonces, conforme pasa el tiempo, esta proporción de daño va aumentando y muchas veces las personas no lo sienten tan intenso hasta que algo lo gatilla. Por ejemplo, haber dormido chueco, como dice la gente, o haber sufrido algún traumatismo menor. Entonces empieza a doler de a poco y cuando muchas veces te van a consultar, ya el daño es muy grande, claro. Entonces, la moraleja es que en la medida que pasa el tiempo, si te está doliendo el hombro, lo mejor es consultar e ir con un subespecialista idealmente. Pero en un comienzo hay que ir con un médico general, porque de repente puede ser que uno no haya definido bien el dolor y sea tensional. ¿Sabes que no te lo recomiendo? ¿No? No, no, porque está bien, sin desmerecer el trabajo enorme que hacen los médicos generales y los traumas generales. La gracia de lo que está haciendo Red Salud ahora de traer subespecialistas de Santiago, en hombro, en cadera, en rodilla, etcétera, es que tú puedes ir directamente a preguntar específicamente la parte que te está molestando y llegar a un diagnóstico certero de inmediato. Entonces, en mi práctica personal lo que me ha ocurrido muchas veces es que llegan pacientes que ya llevan dándose muchas vueltas. Van con el médico general, que los deriva al traumatólogo, que le piden radiografía, después no les gustó, piden ecografía y se van dando un montón de vueltas y pueden pasar muchos meses. Entonces, mucho dolor que sigue el dolor, muchos exámenes, licencias médicas, en circunstancias que si tú vas con el subespecialista de hombro, al tiro te va a decir. Claro. Exacto, te examina, te pide un examen, 2 consultas máximo, tienes tu diagnóstico y todo tu tratamiento ya bien armado. Doctor, la primera evidencia que existe o el primer examen siempre se recomienda que sea una radiografía. ¿Ahí aparece absolutamente toda la información necesaria o no siempre? No te podría recomendar algo como lo que me estás preguntando porque va a depender demasiado por lo que el paciente pregunta. Por ejemplo, si tú efectivamente tuviste un traumatismo jugando a la pelota, bueno, podría ser interesante partir con una radiografía para ver que no haya fractura. Pero hay otras situaciones en las cuales la radiografía puede ser incluso hasta innecesaria. Entonces,
Sí, siempre es partir idealmente por el comienzo, como se dice. Entonces, lo primero es consultar con el médico, como te digo, idealmente el subespecialista, aprovechando que ahora Red Salud está haciendo este esfuerzo por tratar de formar acá un centro de derivación importante en Magallanes. Así es. Qué bueno. Que venga de Porvenir, por ejemplo, que vengan de Puerto Natales y de alguna manera concentrar este tipo de patologías para dar un diagnóstico que en 2 consultas esté listo ya y todo armado como para poder hacer un tratamiento bien específico de lo que te está pasando. Oye, justamente, perdón, de estas consultas que ustedes vienen, ¿cuánto? ¿Tú vienes toda la semana, cada 4 semanas, cada 1 semana? ¿Se van rotando? ¿Cómo es? Sí, nos vamos rotando. Particularmente en hombro somos 3 subespecialistas que estamos viniendo más, pero lo ideal para nosotros es que no pasen más de 2 semanas sin que alguno de nosotros venga. Ya. El equipo de rodilla tengo entendido que también, o vienen todas las semanas o cada 2 semanas, el equipo de cadera lo mismo. Entonces es harta la frecuencia. Sí. Sin ir más lejos, yo revisé mi consulta hoy día y producto que la gente no tiene mucha información al respecto, yo creo que tengo como 10 cupos libres. No te puedo creer. Claro. Mira. En circunstancias que en Santiago, siendo que somos como 20 subespecialistas, eso no ocurre y tenemos cupos como para un mes más. Entonces es bueno que la gente se informe, se entere y aproveche de ir directamente con el especialista que necesita. A ver, Fernando, yo busco entre líneas un poco una información que es bien importante que habla acerca de lo que tú nos decías con respecto al segmento de carácter etario. Sobre los 40 años se agudizan incluso más los cuadros que tengan que ver con enfermedades que están vinculadas incluso de carácter profesional. Hay personas que están proclives, de acuerdo a la situación laboral que tienen, a sufrir más de los hombros por un factor de repetición, o bien gente que trabaja en la pesca, en la ganadería, gente que está vinculada también al rubro de la construcción, que pueden estar más expuestos a desarrollar una enfermedad profesional, por ejemplo, de lo que hablábamos recién, en las extremidades. Sí, mira, particularmente en hombro es bien difícil la pregunta que me estás haciendo porque en particular con las lesiones del manguito rotador, que es como lo más frecuente, por eso hablamos tanto de esto, yo diría que el 90% de las lesiones del hombro son de esto. Puede estar dado por lo que tú me referiste, por ejemplo, actividades repetitivas sobre el nivel de los hombros. Un carpintero. Un carpintero, un albañil, por ejemplo, pero también está relacionado con levantamiento de fuerzas importantes. Bueno, ahí cae también la categoría de lo que me mencionaste tú. Pero también ocurre en deportistas. Uno puede ser, por ejemplo, profesor que no necesariamente está haciendo actividades como las que mencionamos, pero al terminar la jornada se va al gimnasio y hace pesas por su cuenta. O simplemente una persona sedentaria que no cae en ninguna de las categorías mencionadas y lamentablemente el paso del tiempo influye mucho. Incluso en esta persona que no tiene ningún factor de riesgo como lo que conversamos. Entonces, fíjate que el 70% de la gente de 70 años para arriba tiene alguna lesión del manguito rotador. ¿Y cómo de alguna forma podemos atribuir esto del factor del frío a agudizar una crisis, por ejemplo, por una artrosis o una artritis? Claro, ¿Existe la artrosis de hombro, de extremidad? Existe, pero fíjate que es menos frecuente que de la rodilla o las caderas. Por eso se ve mucha más cirugías de recambio articular en estas otras Para el repuesto. Exacto, que te cambian en la articulación por material sintético. En el hombro no es tanto, fíjate, pero efectivamente todas las lesiones del hombro con el frío se agudizan. Sí, yo diría que prácticamente todas las articulaciones que tienen alguna lesión con el frío duelen más. Entonces ahí es cuando entra el guaterito, Claro. el guatero o poner calor de repente para un poco aliviar el dolor. El parche león, dices El tú, parche por ejemplo. también. Parche León, no sé cuál será la experiencia que existe al respecto, no me tinca mucho. Ya. Pero A mí efectivamente tampoco, sí. el calor local ayuda mucho. La luz, Ayuda. por ejemplo. La luz también mitiga bastante el dolor. De hecho, lo que yo le recomiendo a las personas que tienen este tipo de problemas es que se queden unos 5 minutitos con el agua tibia cayendo en el hombro. Perfecto. Pero recordemos que eso es tapar el sol con un dedo igual, o sea, Sí, pues. claro, puede que te alivie y puedes estar 1, 2, 3, 6 meses sin dolor haciendo este tipo de cosas, pero efectivamente lo ideal es que la gente vaya y se estudie esto, porque si hay alguna lesión importante en estos tendones, conforme pasa el tiempo va a ser siempre peor. O sea, el cuerpo humano es muy sabio. Si es que una parte de tu cuerpo no se está usando, por ejemplo, porque se cortó un tendón, el cuerpo va a desechar eso, lo va a reciclar. De tal forma que si uno más adelante quiere hacer un tratamiento específico de esto, no va a poder hacerlo porque desapareció. Entonces es bien interesante estudiarlo bien y bueno, si se puede manejar de esa forma, genial, pues, guatero de semilla y cosas por el estilo. Exacto. De acuerdo a la edad, los huesos también tienden a ser más frágiles. La sensibilidad a una caída, a un golpe, ¿cierto? Puede desarrollar también el hecho de que una persona pueda invalidar una parte de una extremidad por efecto de la propia enfermedad. Sí, bueno, conforme pasa el tiempo se va degenerando todo un poquito, pero
Pero bueno, naturalmente que uno lo que tiene que tratar de mostrar a la gente es que si bien es cierto, el tiempo no es inocuo, nos va haciendo cosas, nos va deteriorando, nos va haciendo más frágiles. Sin ir más lejos, una señora de 80 años se puede caer y fracturar la cadera producto de esto. Por un déficit de calcio también puede ser, por un factor de amamantamiento incluso. Exacto, y un factor que le atañe mucho a ustedes es el tema solar. O sea, también, la vitamina D. La vitamina D es fundamental para que los huesos sean duros. Puedes reventarte tomando pastillas de calcio y si no tienes vitamina D no sirve tanto. Entonces la exposición solar es súper importante. Oye, ¿y son buenas esa? Bueno, porque exposición solar de repente acá de verdad que no tenemos. Las gotitas de vitamina D que venden en la farmacia, ¿ayuda mucho? Ayuda, claro, pero lo ideal es activarlas más a través de los rayos ultravioleta que activan a través de la piel esta vitamina. Entonces no nos escapamos, o sea, por mucho que nos llenemos de cosas, es importante un poco compartir con la naturaleza un poco para tratar de fortalecer el cuerpo, ¿no? La incidencia además al cual estamos expuestos, bien decía la Paula, y la falta de la vitamina D también nos hace ser personas más sensibles al frío. Vamos a reiterar esto, o sea, los huesos duelen y el factor del frío puede ser también un aliciente importante para alguna persona que hoy día sufre, por ejemplo, de una fibromialgia. Es que ahí nos metemos en otros terrenos un poco más difíciles de explicar, porque la fibromialgia, si bien es cierto, tiene algunos elementos cuantificables, está muy relacionado con efectos emotivos, con algunos trastornos de pronto de la índole más psicológica, que son cosas que se alejan brutalmente de la subespecialidad de traumatología, que somos especialistas que nos enfocamos un poquito más en lo mecánico. Tú te lesionas algo, lo miramos, lo tocamos, lo arreglamos. Esto otro tiene más que ver con fenómenos que se pueden manejar con un poco más de fármacos, terapia desde el punto de vista emocional y otras cosas que tienen más que ver con reumatología, psicología. La fibromialgia es algo un poquito más difícil de explicar y tiene que ver con otras cosas que no son tan mecánicas. Claro. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un centro de rehabilitación en la región de Magallanes, bueno, 3 en realidad, en Porvenir, Natales y acá en Punta Arenas, que habla acerca del trabajo de los fisiatras, que sigue adelante con una especialidad que es fundamental sobre todo para la rehabilitación. ¿Qué tan invalidante puede ser una lesión de hombro hoy, doctor? Y si hoy día el paso por el pabellón o la tecnología o la ciencia nos permite ir avanzando y mitigar los efectos de un dolor constante. Bueno, una vez más lo ideal es llegar a un diagnóstico lo más temprano posible. En la medida de que tus lesiones más pequeñas se pueden hacer cosas más innovadoras para evitar de que esto progrese. Pero en un porcentaje importante llegan a la consulta ya con una rotura de manguito rotador que requiere cirugía. Y lamentablemente la cirugía de manguito rotador es una cirugía que es bastante precisa, que requiere mucho entrenamiento de parte del cirujano. O sea, terapia, posterior a la cirugía incluso. Digo yo, durante la cirugía requiere mucha expertise del manejo de este tipo de cosas. La artroscopía consiste en una cirugía en la cual uno hace pequeñas incisiones que tienen unos 5 o 6 milímetros, a través de los cuales uno mete una cámara al interior de la articulación y por los otros orificios mete instrumentos que permiten la reparación del tendón y sacar algunas cosas que están generando este problema dentro del hombro. Ese tipo de cosas es muy difícil de concretar si no tienes una expertise y una facilidad con el instrumental, porque no es tan fácil. Tú tienes que triangular, tienes que estar trabajando mirando una cámara, por ejemplo. Eso no es tan fácil como hacer una incisión y trabajar. ¿Ese tipo de cirugías se están realizando acá en Magallanes? Claro, en la medida que Red Salud se está enfocando en traer sus especialistas, estamos logrando desarrollar esta cirugía de manera más fluida. No es tan fácil este tipo de procedimiento, de tal forma que no es muy recomendable que lo realice alguien que no tiene la subespecialidad o la facilidad y la expertise de manejar este tipo de instrumentos. Como te digo, no es fácil. No es fácil, requiere muchos años de entrenamiento. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la dificultad de poder incluso tener un buen funcionamiento del manguito rotador? ¿Dolor? Claro, lo principal es el dolor y la rigidez articular, porque lo que ocurre mucho con el hombro y con otras articulaciones es que como duele mucho, naturalmente la persona va y evita hacer el movimiento y las articulaciones en general, cuando tú no las mueves, tienen la mala costumbre de empezar a rigidizarse. De hecho, hay algunos casos en la India que seguramente ustedes han conocido, de gente que por motivos religiosos, por ejemplo, levantan el brazo y conscientemente no lo bajan más. Hay algunas cosas que pueden encontrar en Google. Y después ya no cuesta, porque la articulación se rigidizó y ahí quedó el brazo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el codo. En algunos tratamientos no bien hechos, por ejemplo, ponen un yeso por cualquier cosa del codo, una fractura, por ejemplo, y te quedas con un yeso
2 meses, por ejemplo, por un error de tratamiento, eso no debiera ser, y sacas el yeso del codo, no lo rehabilitas con nada, queda súper tieso, cuesta mucho volver a la normalidad. Entonces, la gracia de los tratamientos es tratar de que sean lo más específicos posible, lo más cortos posible en cuanto a la inmovilización para que rehabiliten lo más rápido posible. Una lesión o una dificultad motriz en este caso se agudiza más en el caso de ser, no sé, diestro, escribir con la mano, utilizar la otra mano. Cuéntenos un poco qué se nota más. O pueden haber lesiones que incluso involucran a los dos manguitos rotadores, porque estamos hablando de que son dos hombros. Bueno, el 20% de las roturas son bilaterales, así que se puede tocar el premiado. Pero sabes que no está tan asociado con la destreza de la extremidad, porque uno de los factores que influye en que haya lesiones de tendones en este sector es el sedentarismo localizado. Vale decir que tú no utilices mucho tu brazo o que la musculatura de alrededor del hombro no esté en buenas condiciones, de tal forma que gente que es diestra puede tener lesiones en el hombro izquierdo producto de esta situación. Hay un montón de fenómenos mecánicos que ocurren, pero básicamente la escápula, lo que le llama a la gente la paleta, sí, la paleta, juega un rol esencial en este asunto. Si la musculatura alrededor no está muy buena, como ocurre muchas veces en personas sedentarias que además son diestras, le empieza a pasar en el lado izquierdo, por ejemplo, este tipo de situaciones, y finalmente el manguito rotador se puede lesionar en el lado contralateral a la dominancia. Es que uno escucha que este tipo de lesiones, por ejemplo, para los profesores tienen este tipo de lesiones siempre ahí en el hombro. Los pintores, camiones, por ejemplo, claro. La gente que trabaja en el transporte público, también está durante muchas mucho. horas ahí en el volante, pasando los cambios también. Entonces hay cosas que de repente se pueden transformar incluso en una enfermedad profesional. Sí, pero como hay tantos factores, es difícil a veces estar seguro. Por eso, aquí quiero ir yo. Es difícil definir como profesional una lesión de hombro, porque es tan multifactorial que no es raro que la seguridad laboral la rechace. Es bien frecuente que las mutualidades rechacen las lesiones de manguito rotador, porque si bien es cierto lo que tú dices es súper real, hay otros elementos como sin ir más lejos la misma edad. Claro. Y en edad joven, o sea, esto puede ocurrir en personas de 50, 55 años, personas en edad laboral súper jóvenes, y que no necesariamente están haciendo actividades pesadas. O una mala fuerza, por ejemplo, también lo hemos hablado en más de alguna oportunidad. ¿Cómo ayudamos hoy día a nuestro manguito rotador? ¿Cómo ayudamos a nuestros hombros? ¿Qué tiene que ver con las posturas, por ejemplo? Estamos mal acostumbrados hoy día pegados incluso en el teléfono celular o en el computador, desarrollar incluso de una tendinitis que viene desde las muñecas, avanza hacia el hombro, tenemos dolores de codo, muchas cosas. Uno por la edad también se está preocupado. Bueno, aquí los tres somos jóvenes, sin embargo estamos bien sensibles a desarrollar este tipo de cuestiones. Y efectivamente lo que tú dices es muy cierto, pero ahí tratando de verlo un poquito más holísticamente, yo creo que, o sea, no yo creo, está demostrado de que mantener actividad física es fundamental. Naturalmente que la postura es súper importante, pero la actividad física es fundamental. Entonces... Pero tampoco sobreexigirse. No, hay un equilibrio. Sí, hay un equilibrio. Hay un equilibrio estadístico gaussiano, si se quiere, en donde la media es lo ideal, sin irse, digamos, a un extremo o al otro. Efectivamente, los deportes que son muy extremos o que uno les da demasiado duro no te hacen muy bien, pero el ejercicio físico controlado, claro que es bueno. Yo le recomendaría a la gente que ojalá se hiciera una pauta de ejercicio guiada, idealmente por un kinesiólogo, para tratar, o un profesor de educación física, no por cuenta propia, a eso me refiero. Y que dure 20 minutos diarios y que repase toda la economía humana de tal forma que este tipo de situaciones se merme un poco. Naturalmente que si uno estimula los tendones, los músculos, los huesos, se mantienen en mejor forma y probablemente no va a tener ningún problema nunca hasta que te mueras a los 90 y tantos años. Doctor, la ortopedia también ha llegado a algo esencial y algo muy importante y fundamental en la vida, que es dormir, descansar, reposar, y que tiene que ver incluso con la cama. Hoy día conocemos también que existen estos colchones que son ortopédicos y que nos permiten lidiar con un buen descanso muchas veces. El mal dormir, la mala postura en la cama, un colchón que ya está un poco vencido. Mucha ¿cierto? almohada, poca almohada. ¿Qué nos recomienda? Algo súper doméstico. Yo diría que la persona vaya tanteando, porque es distinta la percepción de la comodidad del colchón dependiendo de cada persona. Hasta no hace mucho se habla de los colchones duros. Los de lana, ¿te acuerdas? Esos Claro, de lana que ocupaban súper duro. Claro, tú te acuestas y si te tiras muy fuerte te fracturas la columna. Mira, depende. Si la persona está cómoda en ese colchón no hay ningún problema. Yo diría que lo que hay que buscar es la comodidad y que la persona descanse bien. Y eso es lo principal.
El tema de las almohadas, por ejemplo, es súper útil en problemas del hombro, particularmente cuando tú descansas, puedes ponerte una almohada en la axila y poner otra almohada acá si duermes de lado, y eso alivia el dolor de hombro. Y es un ciclo vicioso, fíjate que si tú no duermes bien, hay una serie de sucesos que ocurren en el cerebro que tienen que ver con la actividad muscular de agonismo y antagonismo. Disculpa que me enfoque un poquito en esto, que tiene que ver con lo que tú dices. Perfecto. Que ocurre en los deportistas también cuando se han ido a carretear y el otro día se lesionan. El cerebro inconscientemente, cuando tú haces esto, dice bíceps, contráete, pero al mismo tiempo dice tríceps, relájate. Porque si tú contraes tríceps y bíceps, queda el brazo rígido. Claro. Rígido. No ocurre el movimiento. Y uno no está pensando cuando mueve el brazo, actívate bíceps, relájate bíceps, tríceps. Entonces eso es parte del cerebro que es más subconsciente. ¿A qué voy? Y aquí voy a lo que me preguntaste, no me quería desviar. Cuando tú duermes mal, esa parte del cerebro que inconscientemente genera el movimiento se desactiva o trabaja muy mal. Entonces, efectivamente, el deportista, el futbolista que salió a carretear la noche anterior y no durmió bien, va a correr y se va a desgarrar producto de que todos los músculos se van a contraer al mismo tiempo y no se va a generar el movimiento. Entonces, lo que tú dices es súper importante, hay que dormir bien. Oye, y tan importante también es y cuán fácil es sacar hora con ustedes, porque yo estaba metiéndome mientras que estábamos conversando a www.redsalud.cl. Usted se mete ahí, chiquillo, busca ahí Magallanes y especialidad y etcétera, y vamos a encontrar y poder tener hora con ustedes. Es súper fácil. Es súper fácil. Muy fácil. Estaba viendo y revisando que de verdad es muy fácil tener hora con los diferentes especialistas. Mira, escrito. Sí, claro. Fernando, la alimentación. Vamos al tema de las frutas, las verduras, los productos cárnicos que existen el día de hoy. Hay muchas personas que incluso han definido en su vida, y es libre elección, el veganismo, el vegetariano, aquellas personas que además buscan la proteína en otro tipo de elementos. ¿En cuánto nos ayuda a nuestras articulaciones una alimentación con una dieta balanceada? Bueno, ahí es un tema bien interesante porque la gente que opta con ausentarse completamente de los productos animales, o sea, vale decir incluso huevo y leche, tiene un déficit muchas veces de aminoácidos esenciales, que son los que el cuerpo humano no puede producir. Entonces, la gente que es bien extrema, que no consume ningún producto animal, que es súper rescatable porque efectivamente da pena de pronto ese abuso que ocurre con los animales. Es una alternativa súper válida, pero tienen que asesorarse muy bien de un nutricionista o un nutriólogo, porque para obtener todos los aminoácidos que tú no estás consumiendo tienes que ingerir una cantidad de proteínas de origen vegetal muy variada. Entonces, eso requiere una asesoría especial y es bien difícil. O sea, lo que se recomienda hoy en día es ingerir, lamentablemente, una porción de proteína de origen animal, que sea el porte de tu puño más o menos, durante el día para tener todos los aminoácidos que tú necesitas. Pero se puede hacer esta otra alternativa, pero con mucha asesoría. Por ejemplo, hay personas que son intolerancias al gluten, a la lactosa, el gluten también. Y que cómo obtenemos el calcio de otro tipo de elementos cuando nos ayuda tanto con los huesos, porque el mejor amigo del hueso es el calcio. Claro, el tema es que todos en alguna medida somos un poco intolerantes a la lactosa. Lo que pasa es que la gente que la desarrolla y que efectivamente lo manifiesta clínicamente es un nivel de sensibilidad menor. Yo diría que hay muchos productos sin lactosa actualmente como para uno poder escoger esa vía, independiente que tú no hayas desarrollado clínicamente los efectos de un síndrome como el que tú me mencionas. Es una buena alternativa válida porque algún nivel de inflamación genera estas proteínas en la guatita, de tal forma que no es mala idea que todo el mundo empiece a tomar sin lactosa. No es mala idea. Más con los años. Sí, claro, claro. O sea, cuando tú tomas un elemento lácteo y te sientes un poco hinchado, pero no necesariamente te enfermaste, tiene un poco que ver esto. Entonces, hay harta variedad hoy en día para escoger. Y bueno, de cualquier forma, si tú quieres suplementarte, hay hartos suplementos de calcio con vitamina D que puedes ingerir. Por ejemplo, el yogur, que también se habla acerca de estas bebidas lácteas que ayudan muchísimo a los huesos. Claro, hay hartos yogures sin lactosa, por claro. ejemplo, y puedes escoger. Y como te decía, suplementos farmacológicos de calcio con vitamina D también hay muchos, y no son tan caros. Bueno, nosotros agradecemos todas las consultas que nos ha dado Fernando, porque es súper importante poder conocer esto y tomamos un poco el pulso de nuestros vecinos, la gente que está viendo el programa, y cuáles son las consultas básicas que muchas veces por este asunto del tiempo, incluso inmersos en la pandemia, ustedes han hecho incluso hasta telemedicina, poder disipar muchas de las dudas que tenemos todos, porque en general somos seres sintientes y bien lo ha dicho usted, los huesos nos entregan, además nos pasan muchas veces la boleta y nos dicen, bueno, amigos, aquí hay que cuidarse, ¿cierto? Porque efectivamente
el sedentarismo, la mala alimentación y además de repente las malas asesorías nos hacen pensar, o el dejar para mañana, porque esto no es como cuando uno dice, mañana reparo la gotera, ¿cierto? O le cambio la gomita a la llave del lavamano, porque igual se puede aguantar unos días más. Sigue funcionando. La salud es la salud. De acuerdo completamente, no hay para qué dejar esperar, sobre todo ahora que existe la posibilidad de que tengamos médicos o especialistas que podamos atender la necesidad exacta. Agendar hora, Pauli, mediante... www.redsalud.cl, reservar hora, y usted coloca Magallanes y el especialista que necesita. ¿Tiempo durante esta semana, días en los cuales te vas a quedar acá en Punta Arenas? Particularmente me quedo hoy día y mañana. Ya, perfecto. ¿Y hay 10 horas disponibles incluso? Al ojo, sí, claro, hoy día mismo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, si usted vio esta entrevista y además siente que efectivamente llegamos y tocamos el tema, y hay que decirlo, al hueso. Yo creo que aquí las cosas se hablan como deben ser. Ha estado junto a nosotros el doctor Fernando Pino. Usted es su especialista en hombro. Hemos hablado del famoso, y lo dijo él, maldito, comillas, dijo. Maldito rotador, ese manguito que nos pasa la boleta y nos dice, ya, pues, hay que preocuparse. Muchas gracias por haber Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer un breve alto comercial, volvemos de inmediato con más de una mañana en familia, porque ahora les vamos a dar un buen dato. Me parece.